El comandante Marcus Rodríguez había visto de todo en sus 15 años de servicio en las Fuerzas Especiales de la Marina. Desde las montañas áridas de Afganistán hasta las selvas húmedas de América del Sur, había dirigido operaciones que permanecían clasificadas en los archivos más secretos del Pentágono. Sin embargo, esa mañana de septiembre en la base naval de San Diego, algo aparentemente insignificante estaba a punto de cambiar su perspectiva para siempre. La brisa marina llevaba consigo el aroma salado del Océano Pacífico cuando Marcus se dirigía hacia el área de entrenamiento. Sus botas militares resonaban con precisión militar sobre el pavimento mientras revisaba mentalmente la agenda del día. Tenía programada una sesión de evaluación con los nuevos reclutas, seguida de una reunión con el alto mando sobre la próxima misión en territorio hostil. Al llegar al complejo de entrenamiento, Marcus observó a los candidatos realizando ejercicios de resistencia física bajo el sol implacable de California. Eran hombres jóvenes, la mayoría apenas superando los 20 años, con la determinación ardiendo en sus ojos y el sueño de convertirse en SS grabado en cada fibra de su ser. Entre ellos destacaba un recluta particular que llamó inmediatamente su atención. El joven, de aproximadamente 23 años, tenía una complexión atlética y movimientos fluidos que denotaban años de entrenamiento físico intenso. Su cabello castaño oscuro estaba cortado al estilo militar reglamentario, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que Marcus reconocía inmediatamente, la misma que había visto en el espejo durante sus primeros días como candidato a SEAL. Lo que realmente captó la atención del comandante fue un tatuaje que se asomaba por debajo de la manga de la camiseta del recluta. Durante una pausa en los ejercicios, cuando el joven se quitó la camiseta para refrescarse, Marcus pudo ver claramente el diseño completo. Era una imagen intrincada que combinaba elementos militares con símbolos que parecían tener un significado profundo y personal. El sargento instructor, un veterano de Vietnam llamado Thompson, se acercó al comandante con una sonrisa burlona en el rostro. Thompson era conocido por su humor ácido y su tendencia a hacer comentarios sarcásticos sobre cualquier cosa que considerara fuera de lo ordinario. «¿Ve ese tatuaje, comandante?», murmuró Thompson, señalando discretamente hacia el recluta. Probablemente se lo hizo después de ver demasiadas películas de guerra. Estos chicos de hoy en día creen que los tatuajes los hacen más duros. Marcus frunció el ceño ligeramente, pero no respondió inmediatamente. Había algo en ese tatuaje que le resultaba familiar, aunque no podía identificar exactamente qué era. Los detalles eran increíblemente precisos, y la técnica artística era evidentemente profesional. No parecía el tipo de trabajo que alguien se haría impulsivamente. Thompson continuó con su comentario despectivo. Seguramente es algún diseño que encontró en Internet. Estos millennials piensan que un poco de tinta en la piel los convierte automáticamente en guerreros. Apuesto a que ni siquiera sabe lo que significa. El comandante Rodríguez mantuvo su expresión neutral, pero internamente comenzaba a sentir una inquietud creciente. Había algo en la composición del tatuaje, en la forma en que los elementos estaban dispuestos, que despertaba un eco lejano en su memoria. Sin embargo, decidió esperar el momento adecuado para examinar el diseño más de cerca. Durante los siguientes ejercicios, Marcus observó discretamente al recluta. Su nombre, según la lista, era David Chen, y provenía de Los Ángeles. Sus registros académicos mostraban un historial impecable. Graduado con honores de UCLA con una licenciatura en ingeniería, experiencia previa en el ROTC y cartas de recomendación excepcionales de sus superiores anteriores. Lo que más impresionaba a Marcus no eran solo las credenciales académicas de Chen, sino su desempeño físico y mental durante los ejercicios. El joven demostraba una resistencia extraordinaria, una capacidad de liderazgo natural, y una frialdad bajo presión que era rara incluso entre candidatos experimentados. Mientras observaba a Chen liderar a su equipo a través de un ejercicio de navegación nocturna simulada, Marcus notó que el joven tenía una forma particular de organizarse y de dirigir a sus compañeros que le resultaba extrañamente familiar. Sus movimientos tácticos, su forma de comunicarse mediante señales manuales, e incluso su postura durante los momentos de tensión, todo parecía seguir un patrón que Marcus había visto antes, pero no podía recordar dónde. El sargento Thompson se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más seria. A pesar de sus comentarios anteriores sobre el tatuaje, había estado observando el desempeño de Chen durante toda la jornada, y era imposible ignorar la calidad excepcional de sus habilidades. «Tiene que admitir, comandante, que el chico es bueno», murmuró Thompson. «Pero sigo pensando que ese tatuaje es pura fanfarronería. Probablemente se lo hizo para impresionar a alguna novia». Marcus asintió lentamente.
pero su mente estaba procesando información de una manera completamente diferente. Cada vez que veía el tatuaje, sentía que se activaba algo en su memoria, como si estuviera tratando de recordar un sueño medio olvidado. Los símbolos, las líneas, la disposición general del diseño, todo le parecía significativo de una manera que no podía explicar racionalmente. Esa noche, después de que los reclutas hubieran sido enviados a sus barracones, Marcus se quedó en su oficina revisando los archivos de personal. Encendió su computadora y comenzó a buscar información adicional sobre David Chen. Los registros oficiales eran completos pero rutinarios. Fecha de nacimiento, lugar de residencia, historial educativo, referencias familiares. Nada fuera de lo común, nada que explicara la sensación de familiaridad que experimentaba. Sin embargo, mientras revisaba los documentos, Marcus encontró una fotografía adicional en el archivo de Chen. Era una imagen tomada durante su tiempo en el ROTC, y en ella, el tatuaje era apenas visible en el borde del marco. Marcus amplió la imagen en su pantalla, tratando de distinguir más detalles del diseño. Fue entonces cuando sintió que algo hizo clic en su memoria. Uno de los elementos del tatuaje, un símbolo pequeño pero distintivo, le recordó algo que había visto muchos años atrás, en circunstancias que prefería no recordar. Era durante una misión clasificada, en un lugar que oficialmente nunca había visitado, con personas cuya existencia había sido borrada de todos los registros oficiales. Marcus apagó la computadora y se recostó en su silla, sintiendo como un escalofrío recorría en su columna vertebral. ¿Era posible que ese tatuaje no fuera una coincidencia? ¿Podría ser que David Chen tuviera alguna conexión con eventos que se suponía que habían permanecido enterrados para siempre? El comandante se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, observando las luces de la base naval que parpadeaban en la distancia. Mañana tendría que encontrar una manera de acercarse a Chen y examinar ese tatuaje más de cerca. Había demasiadas coincidencias, demasiados elementos que no encajaban con la historia oficial del recluta. Mientras se preparaba para irse a casa, Marcus no podía quitarse de la mente la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y posiblemente su futuro. Al día siguiente, Marcus llegó a la base antes del amanecer. El cielo todavía conservaba los tonos púrpuras de la noche cuando se dirigió directamente hacia los archivos clasificados del comando. Su rango le daba acceso a documentos que pocos oficiales podían consultar, pero lo que estaba buscando requería una autorización especial que había evitado usar durante años. Después de completar los protocolos de seguridad necesarios, Marcus se encontró frente a una terminal de computadora en una sala blindada, rodeado de archivos que contenían operaciones tan secretas que ni siquiera tenían nombres oficiales, solo códigos numéricos y fechas. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía las palabras clave que había estado evitando durante casi una década. Los resultados aparecieron en la pantalla como fantasmas del pasado. Operación Sombra Nocturna, 2018. Misión de extracción en territorio enemigo. Clasificación: ultra secreto. Marcus sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras leía los detalles que había tratado de olvidar. La misión había sido un desastre desde el principio. Un equipo de élite había sido enviado para extraer a un científico americano que había sido capturado mientras trabajaba en un proyecto de investigación encubierto. Lo que se suponía que sería una operación rutinaria de rescate se había convertido en una pesadilla cuando descubrieron que el científico había sido torturado y asesinado días antes de su llegada. Pero eso no era lo peor. Durante la retirada, el equipo había sido emboscado. De los 8 hombres que habían entrado, solo 4 habían regresado. Los otros 4, incluyendo al teniente Hake Chen, habían sido dados por muertos después de que su helicóptero fuera derribado en territorio hostil. Marcus se detuvo en seco al leer el apellido. Chen. El corazón comenzó a latirle con fuerza mientras buscaba la fotografía del teniente Hake Chen en los archivos. Cuando la imagen apareció en pantalla, sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Los ojos verdes, la estructura facial, incluso la expresión determinada eran prácticamente idénticos a los del recluta David Chen. La diferencia de edad era obvia, pero el parecido familiar era inconfundible. Marcus revisó rápidamente los datos personales de Hake Chen: casado, una hija pequeña, y un hermano menor llamado David, estudiante universitario en UCLA. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. David Chen no era simplemente otro recluta ambicioso, era el hermano menor del teniente Hake Chen, el hombre que Marcus había dejado atrás en esa misión fallida 8 años atrás. Con manos temblorosas,
Marcus imprimió los documentos más relevantes y los guardó en una carpeta clasificada. Sabía que necesitaba más información antes de confrontar a David Chen, pero también sabía que no podía esperar mucho tiempo. Cada día que pasaba sin abordar la situación era un día más de peligro potencial para todos los involucrados. Durante la sesión de entrenamiento de esa mañana, Marcus observó a David Chen con una perspectiva completamente nueva. Cada movimiento, cada decisión táctica, cada expresión de determinación ahora tenía un significado profundo. No estaba viendo simplemente a un candidato talentoso. Estaba viendo a un joven que había pasado años preparándose para un momento de confrontación que aún no había llegado. El comandante esperó hasta que la sesión de entrenamiento terminara y la mayoría de los reclutas hubieran regresado a los barracones. David Chen se había quedado atrás, practicando ejercicios adicionales de combate cuerpo a cuerpo con un saco de arena. Era el momento perfecto para una conversación privada. «Recluta Chen», llamó Marcus, acercándose con paso firme pero no amenazante. David se detuvo inmediatamente y se cuadró en posición de atención. «Sí, comandante». «Religieuse, soldado. Esto es informal». Marcus estudió cuidadosamente la expresión del joven. «Quería hablar con usted sobre su motivación para unirse a los SLS». David relajó ligeramente su postura, pero Marcus pudo notar que permanecía en alerta. «Mi motivación es servir a mi país con honor, comandante. Quiero formar parte de la unidad de élite más respetada del mundo». «Esa es una respuesta muy diplomática», respondió Marcus, dando un paso más cerca. «Pero me gustaría conocer la razón personal. ¿Qué lo impulsa realmente?» Por primera vez desde que habían comenzado a conversar, Marcus vio una grieta en la compostura profesional de David. Sus ojos verdes se oscurecieron ligeramente, y su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Mi hermano mayor era teniente en los SS», dijo David finalmente, su voz manteniendo un tono controlado pero cargado de emoción. «Murió en servicio activo hace 8 años». Marcus sintió un nudo en el estómago. «Lo lamento mucho por su pérdida. ¿Puedo preguntar cómo murió?» David miró directamente a los ojos del comandante, y Marcus pudo ver años de dolor, ira y determinación concentrados en esa mirada. «Oficialmente, su helicóptero fue derribado durante una misión de rutina. Pero yo sé que hay más en esa historia». El comandante mantuvo su expresión neutral, aunque internamente sentía que cada palabra era como un puñetazo en el estómago. «¿Qué lo hace pensar eso?» «Porque he pasado los últimos 8 años investigando esa misión», respondió David, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. «Porque he hablado con familias de otros soldados que murieron ese día. Porque he encontrado inconsistencias en los informes oficiales que no tienen explicación». Marcus sabía que había llegado al punto de no retorno en la conversación. Podía intentar desviar la discusión, o podía enfrentar la realidad de que David Chen había venido a la base con una agenda oculta. «¿Y qué espera encontrar aquí?», preguntó Marcus cuidadosamente. David se quedó en silencio por un momento largo, como si estuviera evaluando cuánto podía revelar sin comprometer sus objetivos. Finalmente, extendió su brazo y se subió la manga, revelando completamente el tatuaje que había estado obsesionando a Marcus. «Este tatuaje», dijo David, «no es solo un diseño decorativo. Es un mapa». Marcus se acercó para examinar el tatuaje más de cerca, y lo que vio le quitó la respiración. Los símbolos que había reconocido vagamente ahora tenían un significado cristalino. Eran coordenadas geográficas, códigos de misión, y referencias a ubicaciones específicas de la Operación Sombra Nocturna. «¿Cómo obtuvo esta información?», preguntó Marcus, su voz traicionando por primera vez su compostura profesional. David sonrió, pero era una sonrisa sin humor, cargada de años de dolor y búsqueda. «Mi hermano me envió esto antes de su última misión. No era solo un hermano cariñoso compartiendo recuerdos. Era un soldado inteligente que sabía que algo no estaba bien con esa operación». El comandante Rodríguez se encontraba ahora en territorio completamente desconocido. Todo lo que había creído sobre esa misión, todo lo que había aceptado como verdad oficial, estaba siendo cuestionado por un joven que había dedicado la mitad de su vida adulta a buscar respuestas. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Marcus directamente. «Quiero la verdad», respondió David, su voz firme pero no hostil. «Quiero saber qué realmente pasó en esa misión. Y quiero saber por qué 4 hombres buenos murieron por una operación que, según mis investigaciones, nunca debió haber sido autorizada». Marcus se quedó en silencio, procesando las implicaciones de todo lo que había escuchado. Estaba parado frente al hermano de un hombre que había muerto bajo su comando, un hombre que había pasado años buscando respuestas que Marcus había ayudado a enterrar.
Esta conversación nunca ocurrió, dijo finalmente Marcus. Nos vemos mañana en mi oficina a las 0800 horas. Y Chen viene preparado para escuchar cosas que van a cambiar su perspectiva sobre todo. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Se quedó despierto en su apartamento frente al océano, contemplando las olas que rompían contra la costa mientras revivía cada detalle de la operación Sombra Nocturna. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante años emergían con una claridad dolorosa, como si hubieran estado esperando el momento exacto para resurgir. La misión había comenzado como muchas otras, un briefing clasificado, coordenadas específicas, objetivos claros. Pero desde el momento en que el equipo había aterrizado en territorio enemigo, Marcus había sentido que algo estaba terriblemente mal. La inteligencia previa era inconsistente, las rutas de escape habían sido modificadas sin explicación, y la comunicación con la base se había vuelto esporádica desde el primer día. El teniente Hake Chen había sido el primero en expresar sus dudas. Era un oficial brillante, con instintos tácticos excepcionales y una capacidad casi sobrenatural para detectar emboscadas. Durante la segunda noche de la misión, se había acercado a Marcus con preocupaciones específicas sobre las órdenes que habían recibido. Comandante, había susurrado Hake en la oscuridad de su escondite temporal. Algo no cuadra con esta operación. Los patrones de patrullaje enemigo no coinciden con lo que nos dijeron en el briefing. Marcus recordaba haber descartado las preocupaciones inicialmente, atribuyéndolas a los nervios naturales de una misión peligrosa. Pero Hake había insistido, presentando evidencia detallada de que la información de inteligencia había sido deliberadamente alterada o era completamente falsa. Ahora, 8 años después, Marcus se daba cuenta de que Hake Chen había estado absolutamente correcto. La operación había sido una trampa desde el principio, pero no una trampa para capturar al equipo estadounidense. Era algo mucho más siniestro, una operación encubierta diseñada para eliminar evidencia de actividades gubernamentales ilegales, usando a los propios soldados como peones sacrificiales. A las 0800 horas en punto, David Chen tocó la puerta de la oficina de Marcus. El comandante había pasado las horas antes del amanecer preparando documentos que nunca había planeado mostrar a nadie. Algunos eran copias de archivos clasificados, otros eran notas personales que había escrito inmediatamente después de la misión fallida. Entre, Chen, dijo Marcus, sin levantar la vista de los documentos esparcidos sobre su escritorio. David entró y se quedó en posición de atención hasta que Marcus le indicó que tomara asiento. El joven se veía preparado pero tenso, como si hubiera estado anticipando este momento durante años. Antes de que comencemos, dijo Marcus, necesito que entienda que todo lo que vamos a discutir está clasificado al más alto nivel. Una palabra fuera de esta oficina, y ambos terminaremos en prisión militar por el resto de nuestras vidas. David Cinchio Gravemet. Entendido, comandante. Marcus tomó una fotografía de su escritorio y la deslizó hacia David. Era una imagen del equipo completo de la Operación Sombra Nocturna, tomada días antes de la misión. Hake Chen estaba en el centro, sonriendo con la confianza característica de un soldado de élite. Su hermano era el mejor oficial con el que he trabajado, comenzó Marcus. Tenía instintos excepcionales y una integridad inquebrantable. También tenía razón sobre todo lo que había sospechado de esa misión. David estudió la fotografía intensamente, como si estuviera memorizando cada detalle. Cuando habló, su voz era controlada pero cargada de emoción. Cuénteme qué realmente pasó. Marcus se recostó en su silla y comenzó a narrar la historia que había mantenido en secreto durante 8 años. Le contó a David sobre las inconsistencias en la inteligencia, sobre las órdenes contradictorias que habían recibido, y sobre los momentos finales cuando se habían dado cuenta de que habían sido deliberadamente enviados a una trampa. El científico que supuestamente debíamos rescatar había estado muerto durante semanas, explicó Marcus. Toda la operación era una fachada para justificar nuestra presencia en territorio enemigo. Pero el verdadero objetivo era eliminar evidencia de un programa de armas biológicas que había sido desarrollado ilegalmente por una corporación estadounidense con contratos gubernamentales. David se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Y mi hermano descubrió esto. Su hermano no solo lo descubrió, sino que logró documentarlo, respondió Marcus, abriendo una carpeta que contenía fotografías granuladas y documentos parcialmente quemados. Durante las últimas horas antes de la emboscada, Hake logró infiltrarse en la instalación donde el científico había estado trabajando. Encontró evidencia de experimentos en civiles, de desarrollo de agentes biológicos prohibidos por tratados internacionales,
y de un encubrimiento masivo que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. Marcus sacó un sobresellado de su escritorio, uno que había mantenido escondido durante años. Dentro había un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos y una carta escrita a mano. La noche antes de la emboscada, su hermano me entregó esto, dijo, deslizando el sobre hacia David. Me pidió que lo mantuviera seguro y que se lo entregara a su familia si algo le pasaba. Pero cuando regresé y vi la cobertura oficial de la misión, me di cuenta de que hacerlo público pondría en peligro no solo a su familia, sino a cualquier asociado con la verdad. David abrió el sobre con manos temblorosas. La carta estaba dirigida específicamente a él, escrita en la letra familiar de su hermano mayor. Mientras leía, Marcus pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Jake sabía que algo iba a salir mal, continuó Marcus. Pero también sabía que si moría, alguien necesitaría continuar buscando la verdad. Por eso le envió el diseño del tatuaje. No era solo información sobre la misión, era un mapa de todas las ubicaciones donde había encontrado evidencia, todas las conexiones que había logrado establecer. David terminó de leer la carta y miró directamente a Marcus. ¿Por qué no entregó esta información antes? ¿Por qué ha mantenido esto en secreto durante 8 años? Marcus suspiró profundamente antes de responder. Porque las personas responsables de esta operación siguen en posiciones de poder. Porque la corporación involucrada tiene contratos multimillonarios con el gobierno. Y porque todos los que conocían la verdad completa han sido sistemáticamente silenciados o eliminados. Excepto usted, observó David. Excepto yo, confirmó Marcus. Y ahora, excepto usted. David se levantó y caminó hacia la ventana, procesando todo lo que había escuchado. Durante años había imaginado este momento, pero la realidad era más compleja y más peligrosa de lo que había anticipado. ¿Qué quiere que haga con esta información?, preguntó finalmente. Marcus se unió a él en la ventana, observando a los reclutas en entrenamiento. Esa decisión depende completamente de usted. Puedo ayudarlo a terminar su investigación, darle acceso a recursos que necesitará para exponer la verdad. Pero también puedo ayudarlo a enterrar esto permanentemente y continuar con una vida normal. David miró el dispositivo de almacenamiento en su mano, sabiendo que contenía información que podría cambiar el curso de su vida y potencialmente la de muchas otras personas. Mi hermano murió por esta verdad, dijo firmemente. No voy a dejar que su sacrificio sea en vano. Marcus asintió, reconociendo la determinación que había heredado de su hermano. Entonces necesitamos hacer un plan. Y necesitamos hacerlo rápidamente, porque si mis sospechas son correctas, su presencia aquí ya ha sido notada por las personas equivocadas. Los siguientes días transcurrieron con una tensión palpable que solo Marcus y David podían percibir. Mientras el entrenamiento continuaba con normalidad aparente, ambos hombres trabajaban secretamente para verificar la información del dispositivo de almacenamiento y desarrollar una estrategia para exponer la verdad sin comprometer sus vidas. Marcus utilizó sus contactos en el Comando Naval para acceder discretamente a archivos adicionales, mientras David empleaba sus habilidades de ingeniería para descifrar códigos y coordenadas que su hermano había dejado. Trabajaban principalmente durante las horas nocturnas, comunicándose mediante un sistema de señales que habían desarrollado durante los entrenamientos diarios. La información contenida en el dispositivo era más damaging de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Jake Chen había logrado documentar no solo los experimentos ilegales, sino también una red completa de corrupción que involucraba oficiales militares de alto rango, ejecutivos corporativos y políticos influyentes. Las implicaciones eran tan masivas que explicaban por qué la operación había sido enterrada tan profundamente. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Marcus, el comandante recibió una llamada que cambió todo. La voz al otro lado de la línea era fría y directa. Comandante Rodríguez, creo que es hora de que tengamos una conversación. Marcus reconoció inmediatamente la voz del coronel Harrison Blake, un oficial de inteligencia militar que había estado involucrado en la planificación original de la Operación Sombra Nocturna. Blake no había contactado a Marcus en 8 años, y su llamada en este momento específico no podía ser una coincidencia. ¿De qué quiere hablar, coronel?, respondió Marcus, indicando a David con gestos que mantuviera silencio absoluto. Creo que usted sabe exactamente de qué quiero hablar, dijo Blake. Y creo que sabe que ciertas investigaciones pueden ser muy peligrosas para la salud de todas las personas involucradas. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estoy seguro de entender a qué se refiere. Comandante, no insulte mi inteligencia. Sabemos que el hermano menor del teniente Chen está en su base.
Sabemos que han estado accediendo a archivos clasificados. Y sabemos que están jugando con fuego que podría quemarlos a todos. La amenaza era clara y directa. Marcus miró a David, quien había palidecido considerablemente al escuchar el nombre de su hermano mencionado por un extraño. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Marcus. Quiero que termine esta pequeña investigación inmediatamente. Quiero que el recluta Chen sea transferido a una base diferente esta misma semana. Y quiero que ambos olviden cualquier cosa que piensen que han descubierto. Marcus cerró los ojos, sabiendo que había llegado al momento de tomar una decisión que definiría el resto de su carrera y posiblemente su vida. ¿Y si me niego? La pausa del otro lado de la línea fue larga y cargada de implicaciones siniestras. Comandante, usted tiene una carrera distinguida y una reputación impecable. Sería una lástima que ambas fueran destruidas por acusaciones de traición y filtración de información clasificada. También sería una lástima que el joven Chen sufriera un accidente durante el entrenamiento. La amenaza contra David fue la gota que derramó el vaso. Marcus había pasado años lidiando con la culpa de haber sobrevivido cuando Jaque Chen y otros buenos hombres habían muerto. No iba a permitir que el hermano de Jaque fuera silenciado de la misma manera. Entiendo su posición, coronel, dijo Marcus calmadamente. Necesitaré 24 horas para organizarlo todo. Perfecto. Y comandante, espero que tome la decisión correcta. Después de colgar, Marcus se volvió hacia David, quien había estado escuchando cada palabra de la conversación. Tiene miedo, dijo David inmediatamente. Si no fuera porque tenemos algo significativo, no habrían arriesgado a hacer esa llamada. Marcus es sencillo. Pero también significa que estamos en peligro real. No están jugando, David. Estas personas han matado para proteger sus secretos antes, y lo harán de nuevo. David se levantó y comenzó a caminar por la oficina, su mente trabajando furiosamente. ¿Cuántas copias de esta información tenemos? 2 dispositivos de almacenamiento completos, documentos físicos guardados en 3 ubicaciones diferentes, y copias digitales en servidores seguros, respondió Marcus. Su hermano enseñó bien la importancia de los respaldos múltiples. Entonces no pueden silenciarnos simplemente eliminándonos, observó David. Necesitan que cooperemos voluntariamente. Marcus sonrió por primera vez en días. Exactamente. Y eso nos da una ventaja que no esperan que tengamos. Durante las siguientes horas, Marcus y David desarrollaron un plan audaz pero necesario. En lugar de huir o esconderse, decidieron tomar la ofensiva. Utilizarían las siguientes 24 horas para distribuir la información a múltiples periodistas de investigación, organizaciones de derechos humanos, y miembros de Congreso que tenían reputaciones de integridad inquebrantable. Esa noche, mientras el resto de la base dormía, Marcus y David trabajaron incansablemente para preparar paquetes de evidencia. Cada documento fue verificado, cada fotografía fue autenticada, y cada testimonio fue corroborado con fuentes independientes. No podían permitirse ningún error que pudiera ser usado para desacreditar la información. A las 0600 horas, 6 horas antes de la fecha límite impuesta por el coronel Blake, Marcus y David enviaron simultáneamente la información a 17 destinatarios diferentes. Periodistas del Washington Post, New York Times, e investigadores independientes recibieron copias completas de la evidencia, junto con testimonios detallados de ambos hombres. Cuando el teléfono de Marcus sonó exactamente a las 0800 horas, ambos hombres estaban preparados para la conversación final. Comandante Rodríguez, espero que tenga buenas noticias para mí, dijo la voz del coronel Blake. Tengo noticias, coronel, pero no creo que las considere buenas, respondió Marcus con una calma que sorprendió incluso a David. La información sobre la operación Sombra Nocturna ha sido entregada a múltiples fuentes independientes. Para mediodía de hoy, la historia será pública. El silencio del otro lado de la línea duró casi un minuto completo. Cuando Blake finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de cortesía profesional. Comandante, acaba de firmar su sentencia de muerte. Y la de Chen también. No lo creo, respondió Marcus. Porque también hemos documentado esta conversación y su amenaza específica. Si algo nos pasa a cualquiera de nosotros, se convierte automáticamente en evidencia adicional de la conspiración. Marcus colgó el teléfono y se volvió hacia David. Ahora viene la parte difícil. Los próximos meses van a ser intensos, pero creo que finalmente su hermano va a obtener la justicia que merecía. 3 semanas después, la historia de la Operación Sombra Nocturna apareció en primera plana de múltiples periódicos nacionales. Las investigaciones del Congreso comenzaron inmediatamente, y varios oficiales de alto rango,
incluyendo el coronel Blake, fueron arrestados por traición y conspiración. David Chen nunca completó su entrenamiento como SEAL, pero su testimonio ante el Congreso ayudó a asegurar que las víctimas de la operación fallida fueran honradas apropiadamente. Recibió múltiples ofertas de trabajo de organizaciones de derechos humanos y periódicos de investigación. Marcus Rodríguez fue inicialmente suspendido del servicio activo durante las investigaciones, pero eventualmente fue exonerado de cualquier delito y recibió una condecoración por su valentía al exponer la corrupción. Sin embargo, decidió retirarse del servicio militar para trabajar como consultor independiente en casos de justicia militar. El tatuaje que había comenzado todo como una simple burla del sargento Thompson se convirtió en un símbolo nacional de la importancia de buscar la verdad, sin importar cuán peligrosa o inconveniente pueda ser. David nunca se quitó el tatuaje. En su lugar, agregó el nombre de su hermano y las fechas de su servicio, convirtiendo el diseño en un memorial permanente para todos los soldados que habían muerto por la verdad. Años después, cuando otros periodistas preguntaban a Marcus sobre el momento exacto en que decidió ayudar a David Chen, siempre respondía con la misma frase. A veces, las cosas más importantes llegan disfrazadas de coincidencias. Lo importante es reconocerlas cuando aparecen. La historia de Jackie Chen y la Operación Sombra Nocturna se convirtió en un caso de estudio en las academias militares, enseñando a futuras generaciones de oficiales sobre la importancia de la integridad moral y el coraje para enfrentar la corrupción, sin importar cuán poderosos sean los adversarios. David Chen eventualmente se convirtió en un periodista de investigación especializado en casos militares, dedicando su carrera a asegurar que ninguna familia tuviera que pasar por lo que la suya había experimentado. Cada artículo que escribía llevaba una dedicatoria simple. Para Jackie, que encontró la verdad y pagó el precio ultimate por ella.